Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y esta transmisión está siendo aquí en Viña del Mar, Chile. Así que estamos saludando a todo el cuerpo de Cristo en la tierra, en cualquier nación donde esté, en algún hermano o alguna persona que conozca el español, que entienda el español. Así que a la familia de la gracia, a la familia de la fe, a la familia de Dios, entonces primeramente los saludamos y los bendecimos con este mensaje. Así que vamos a comenzar rápidamente. Este mensaje entonces es la segunda parte del mensaje anterior, que estuvimos hablando sobre el reino de Dios o el reino de los cielos, o el título que le colocamos fue el reino de los cielos o el reino de Dios. Este es el estudio número 2 entonces de ese mensaje. Y primeramente comentábamos de que cuando usted hace una pesquisa por internet en relación de qué sería el reino de Dios o el reino de los cielos, nos encontramos con una ensalada mixta, porque son asuntos tan importantes, pero necesitamos que la explicación bíblica nos esclarezca, y así el pueblo de Dios también queda esclarecido con todo lo que necesitamos entregar para su conocimiento. Así que siempre hay una confusión, siempre encontramos asuntos que están relacionados con la escatología bíblica consumada que no se entiende. Pero gracias a Dios estamos entendiendo lo que significa también el preterismo. Significa pasado. Preterismo significa pasado. Así que estamos entonces entendiendo a través de estos estudios de la escatología bíblica consumada y a través del preterismo, que ya es todo un asunto pasado. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios ya sucedió, y hubo entonces la conclusión allí con el libro de Apocalipsis. Pero ahora vamos a entender qué sería entonces, cómo podemos entender si es lo mismo el reino de los cielos o el reino de Dios. En eso nosotros quedamos la semana pasada, y ahora entonces vamos a dar continuidad a esto para que usted pueda quedar muy bien esclarecido. Llegamos entonces al versículo de Mateos capítulo 3 y del versículo 2. Mateos capítulo 3, versículo 1 y el 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendíamos también en el mensaje anterior de que esto sucedió en el primer siglo, cuando el reino de Dios o el reino de los cielos, que vamos a explicar bien esto, se acercó, cuando se manifestó. Fue allí entonces en el año 70. Y decíamos que hay un paralelo entre el libro de Mateos, este capítulo 3, versículo 1 y 2, que aquí habla el reino de los cielos. En el versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice se ha acercado, está hablando del presente indicativo. Aquí vemos de que cuando dice se ha acercado, ya está presente. También vemos ahora en Marcos, en el capítulo, este es un paralelo que estamos viendo entre el libro de Mateos y el libro de Marcos, porque aquí habla de el reino de los cielos, pero en la misma época, en el mismo siglo, en la misma generación, que es la generación de Jesús, en el libro de Marcos, habla entonces también sobre este asunto. Vamos a ver aquí Marcos
Marcos capítulo 1 y en el versículo 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí vemos entonces que el Señor Jesús comienza entonces a predicar también, predicando el evangelio. Después que Juan Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En lo que nosotros vimos en Mateo 3 y el versículo 2, que habla del reino de los cielos. Pero aquí en el libro de Marcos habla del reino de Dios. Y el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Cuando él está hablando esto es en la generación de Jesucristo, donde está escrito en el libro de Mateos, capítulo 24 y versículo 34, donde dice que no pasará esta generación sin que antes todo esto acontezca. Entonces aquí vemos que está el paralelo de Marcos capítulo 3 con Mateo capítulo 3 con Marcos capítulo 1. Lo vamos a leer de nuevo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, cuando el Señor Jesús está hablando es en su generación, en el siglo, aquí estamos en el siglo primero de la primera era cristiana, conforme a lo que está escrito en la palabra, y dice que arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos en aquella generación. No es para nosotros. El arrepentíos, entonces aquí él habla para ellos. Y en el libro de Mateos aparece 32 veces escrito aquí, en el libro de Mateos, capítulo 3, está escrito 32 veces sobre el reino de los cielos, el reino de los cielos. Pero ya en el libro de Marcos y todo el nuevo, en los 10 libros más adelante del Nuevo Testamento, habla sobre el reino de Dios. Entonces estamos viendo de que en este paralelo encontramos que los dos textos hablan de lo mismo exactamente. Así que vemos claramente que se trata de lo mismo. Y esto se manifestó en el siglo primero de la era cristiana, en el año 70 después de Cristo. Estamos repasando un poco de lo que hablamos en el primer capítulo de este tema y estamos ahora en la parte 2 del mismo mensaje. Así que aquí estamos entonces, vamos a ver también en Lucas capítulo 17, y aquí nos va a quedar muy en claro de cuándo es el Señor escribiendo para sus discípulos en el libro de Lucas 17, y también cuando los discípulos estaban hablando, por ejemplo, el reino de los cielos, y Jesús viene enseñando en el mismo tiempo, en el mismo periodo que quedó escrito en el libro de Marcos, el reino de Dios. Entonces eso estamos esclareciendo, porque se encuentra una confusión: ¿qué será el reino de Dios o qué será el reino de los cielos? Y es exactamente lo mismo. Así que vamos a ver aquí en el libro de Lucas 17, vamos a comenzar por el versículo 20. Dice, preguntado por los fariseos, preguntaron ¿a quién? A Jesús. Los fariseos interrogaron a Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, ¿le respondió quién? Jesús le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni lo dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En el mensaje anterior, que es la primera parte
vimos allí de que en el portugués aparece dentro de vos, pero aquí en esta Biblia, que está muy esclarecido, que es la Biblia Reina Valera, dice lo siguiente: y dijo a sus discípulos, está entre vosotros. Y no dirán eslo aquí o lo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Claro que estaba entre ellos, porque todavía no se había manifestado en el año 70, estamos hablando del libro de Lucas, no se había presentado aún en el año 70 la manifestación del reino, por cuanto el reino entonces después está en el espíritu en cada persona. Y aquí entonces decíamos en la parte primera de este mensaje que también no podría estar dentro porque ellos no lo recibieron, ellos no aceptaron al Mesías. Y entonces toda persona que no acepta al Mesías, que no acepta al Señor Jesús, no puede recibir entonces el Espíritu de Dios. Todo aquello que tiene el reino de Dios es porque aceptó a Cristo y aceptó toda su palabra. Así que sigamos, en el versículo 22 dice: y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Cuando dice no lo veréis, ¿por qué dice no lo veréis? Porque el Hijo del Hombre nunca más será visible. Él estaba aquí visiblemente en la manifestación de carne. Recordemos que Dios es uno solo y hoy Dios está en espíritu, pero Él se hizo carne, como lo explicamos en la primera parte de este mensaje. Él se hizo carne y Él habitó entre nosotros, pero Él sube en una nube y está escrito que nunca más se verá. Y aquí dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. ¿Por qué dijo? Porque nunca más se vio. Ni siquiera en la manifestación del año 70 Él se vio físicamente, sino que se dio la manifestación. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Estamos hablando de la venida del reino. Estamos hablando cuando el Señor fue preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Entonces le dice que no será visible. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque no vendrá visiblemente. Porque nadie más lo verá. Dice en el 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, como un relámpago, usted no ve el relámpago, usted no sabe lo que es un relámpago, yo tampoco sé lo que es un relámpago. Tenemos también un mensaje que habla sobre el relámpago y es maravilloso, se lo recomiendo para que usted vea cuando el Señor vino como relámpago. Véalo porque allí hay una manifestación sobrenatural, le recomendamos que lo vea. Dice, porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué día era ese? El tiempo de la manifestación de la parucía, cuando Él vino allí por sobre las nubes. Versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué generación? La nuestra del siglo XXI, no la generación del primer siglo, la generación de Jesucristo, en donde está escrito en el capítulo 24 de Mateo, versículo 34. Anótelo usted allí, por favor. Y así dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo es que fue en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Será que aquel día, dice como aquel día, que vendría sobre él, sobre las nubes, como aquel día, el día de Noé, cuando entonces fue el diluvio y destruyó a toda esa generación? Solamente quedaron 8 personas
dentro de aquel arca que él mismo mandó construir, y Noé construyó. Entonces aquí vemos que también hubo una manifestación, no es que él vino, no es que él se vio físicamente. ¿Ve? 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, ahora estamos hablando de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, que sí, una vida en común, una vida común, se hacía en los días de Lot también. Y también entonces, dice 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Vea que Dios es un Dios sobrenatural, y Él, así como hizo subir las aguas y acabó con una generación a través del agua, aquí acabó también con una ciudad, dos ciudades, Sodoma y Gomorra, con Lot. Dice que llovió del cielo fuego y azufre. Es decir, Dios es un Dios todopoderoso, que Él puede aplicar juicio de la manera que Él está determinado. Él hizo, entonces, Él permitió el diluvio, ahora Él permite acá fuego y azufre del cielo. Usted puede ver este Dios todopoderoso, sobrenatural, que habla aquí cosas que a nuestra percepción humana es muy difícil de poder entender. Pero cuando usted lee en esto, usted se da cuenta perfectamente de que Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No dice que Él viene. Se manifestó en aquel momento. Dice, ¿cómo se manifestaría? Versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Jesús está hablando con sus discípulos. Recordemos aquí que Él está hablando ya con sus discípulos. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Cuándo fue que salvaron su vida? Los que salieron fuera de la ciudad de Jerusalén, cuando el Señor vino en la manifestación en el año 70, cuando Él vino avisando que entonces se aproximaba el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, y dice: los que estuvieran en las azoteas, los que estuvieran dentro de la ciudad de Jerusalén, salieran, ¿ya? Y los que estuvieran fuera de la ciudad de Jerusalén, que no entraran, porque se aproximaba el tiempo del juicio, el tiempo en donde venía entonces la manifestación del Dios Todopoderoso cuando vino en juicio. ¿Ve? Y allí vimos que Él vino a través de ¿qué? De guerra. Él vino a través de fuego. Él vino a través allí entonces de un ejército. Usó a un ejército. ¿Qué sabemos qué es el ejército romano? Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí usted puede ver también la parte geográfica del momento en que se vivió aquello. Dice que aquí entonces estarían dos mujeres moliendo. Hoy en día no tenemos más ese uso, esa costumbre de estar moliendo dos mujeres. La una será tomada y la otra será dejada. Dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron los discípulos a Jesús: ¿dónde, Señor? Y él dice, y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En la Biblia en portugués habla de que allí estarían entonces los buitres, pero en el original griego aparecen las águilas. Y allí entonces estamos viendo de que cuando vino el Señor fue a través del ejército romano. Fue el ejército romano que ellos tenían en sus estandartes esas águilas. Y ellos vinieron allí entonces por el mandato de Dios solamente. Así que podemos ver todo esto en este capítulo de la venida del reino. Vemos en el capítulo de Lucas 17 del 20
al 37, vemos el contexto político, social, económico, geográfico, que no es el de nosotros, es el de Jerusalén, porque habla de Judea, y no es de hoy, y ni mañana. Esto ya sucedió en el año 70, y cuando habla de las águilas, entonces fue la invasión romana. En el versículo 37 es donde está muy esclarecido el tiempo de lo sucedido cuando vino el reino de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo, ¿no es verdad? Entonces, cuando habla de nuevo cielo y nueva tierra, es la nueva alianza, es una nueva alianza que Jesús hizo al vencer entonces, al vencer el dominio del pecado y la muerte. Él vino a eso, cambiar el pacto, a retirar la ley, ¿eh? Porque este manifestar de Dios trajo entonces todas las promesas, se cumplieron todas las profecías allí en el año 70, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso aconteció entonces en el año 70, en donde Él también entonces establece el reino de Dios, porque el reino de Dios o el reino de los cielos es eterno, como el Evangelio es eterno. Así que hoy estamos entonces los escogidos en este reino, nosotros los santos. Y cuando habla de santos, no es que seamos los santos con una aureola por sobre nuestra cabeza, o que seamos iluminados como los santos que nos imaginamos. No, santo significa separados para Dios, separados por Dios, ¿eh? Porque usted sabe que Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, los separados de Dios son los hijos de honra, son los hijos de Dios, ¿eh? Los que fueron separados de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, aquí podemos ver que el reino de los cielos o el reino de Dios se manifestó en Jerusalén, donde estuvo el cuerpo de las águilas, ¿eh? Allí obviamente el reino se manifestó en consecuencia en una desgracia. La verdad que allí fue una desgracia, pero fue permitido por Dios para que sucediese entonces hasta la última profecía que estaba escrita a través de los profetas, de la ley y los profetas. Es que el reino de Dios siempre existió, pero se manifestó entonces en el tiempo profetizado por estos profetas, y se manifestó en el tiempo del juicio final, en la caída de Jerusalén. Entonces Mateo usa la expresión reino de los cielos por una razón diferente a la manifestación de Marcos, que lo habla de el reino de Dios, porque Mateo, por ser judío, temente y conocedor de los mandamientos y conocedor de la ley, evita hablar el nombre de Dios. Siempre él habla del Padre de los cielos o el Padre que está en los cielos. El libro de Mateo siempre habla eso, el Padre, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Por ser el temente a Dios y conocedor de la palabra, de la ley, donde dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces Mateo evita eso, evita hablar el nombre de Dios por causa de eso, ¿eh? Pero ya en el libro de Marcos ya habla el reino de Dios, diferente del libro de Mateo, que habla el reino de los cielos. Pero a la verdad es que el reino de los cielos o el reino de Dios son sinónimos, ¿eh? Exactamente lo mismo, y que se manifestó entonces, como decimos nuevamente, en el año 70. Y ese reino es conocido como el reino de mejores y superiores promesas, un reino donde el pecado no tiene dominio contra los suyos, no tiene dominio contra aquellos santos, los que son separados por Dios.
el pecado no se enseñorea, ¿no?, de los suyos, de sus hijos. No tiene dominio contra los suyos, contra su creación. No, el pecado no tiene dominio más. ¿Por qué? Porque fueron justificados por el Señor y esos entraron por las puertas que nunca se cerrarán. Y escuchamos muchas veces erróneamente en la tradición religiosa que la puerta se cerraría. Dice que la puerta, llegaría un momento que la puerta se cerraría y no se podría entrar más en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Eso es completamente falso. No tiene connotación escrita. Aquí en la Biblia no tiene sustento, no tiene base, no tiene fundamento. Esa palabra que muchas veces escuchamos: hermano, usted tiene que recibir al Señor porque está para cerrarse la puerta. No, esa puerta no se cierra, esa puerta permanece siempre abierta, porque el Señor tiene los suyos y ellos van a entrar al reino de Dios en su tiempo. Así que esa puerta no se cerrará. Esa puerta de la gran ciudad, de la santa ciudad de Dios, nunca se cerrará, ¿ven?, para los gentiles, porque es comprensible que el reino de Dios es para todo aquel que aceptó a Cristo. Y al conocer que Dios es el creador de todas las cosas y al aceptar las verdades escritas en la palabra de Dios, tienen las puertas abiertas del reino de Dios. Como hoy usted puede estar entrando a esto, usted creyendo en el Señor, usted entra al reino, a conocerlo a Él a través de su palabra. Entonces, el tema que nosotros trajimos en esta ocasión fue que hablábamos entonces del reino de Dios, ¿eh?, o el reino de los cielos, o el reino de los cielos, o el reino de Dios. ¿Será lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. No hay diferencia en esto, es simplemente que son sinónimos. Así que con esto encerramos esta segunda parte de este mensaje de el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Será lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Y con esto entonces los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje. Con certeza estaremos trayendo algo siempre dentro de la escatología bíblica que ya es consumada, para que usted pueda entender que los tiempos que vivimos hoy son tiempos que ya estamos dentro del reino de Dios. Y entonces le pedimos que usted envíe estos mensajes por sus redes sociales, porque así vamos ganando proyección para que el pueblo de Dios y los que también conozcan las escrituras sagradas puedan conocerla con la revelación. Porque el apóstol Pablo dice en un versículo, él dice así, que a él les fue entregado entonces la revelación, el apostolado, la gracia y el apostolado. Y la gracia de Dios entonces es la revelación de Jesucristo. La gracia es la revelación de Jesucristo. Y el apostolado es la doctrina, entonces también bíblica. La doctrina bíblica, y a él se le entregó entonces el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entregó todos los mensajes desde el Evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios, desde el libro de Romanos al libro de Hebreos. Pero la Biblia completa es la palabra de Dios que nosotros vamos conociendo en sus tiempos y en la manifestación de cada tiempo de Jesucristo. Con esto entonces le agradecemos a usted que esté allí en la plataforma
Y le pedimos que usted envíe todos estos mensajes a sus amistades, a sus hermanos, sus parientes, sus amigos, sus familiares. Le damos muchas gracias por haber permanecido también allí escuchando este mensaje, que es el segundo mensaje, la segunda parte del mismo mensaje del reino de los cielos. Gracias y paz.